Le dijo que abandonara la sala, la expulsó como si no fuera nadie. Pero lo que él no sabía era que ella había llegado para investigarlo. Yo soy Mara Cole, silenciosa y aguda, enviada por el gobierno para revelar el tipo de justicia que hace, la vista gorda cuando el acusado es negro. Ella no alzó la voz. Simplemente escuchó. Y cuando llegó el momento, se puso de pie. Pero cuando el poder está ciego y el orgullo corre profundo, ¿escuchará el sistema antes de derrumbarse sobre sí mismo? ¿Qué sucede cuando la mujer a quien humillaste regresa? No como testigo, sino como quien fue enviada a juzgarte. Si eso aceleró un poco tu corazón, toca, da like y comparte esta historia. Ahora, ven y descubre qué pasa cuando el silencio vuelve a entrar a la sala. Dijeron que el tribunal estaba abierto al público, pero de alguna manera eso no aplicaba para ella. Eran las 9:02 de la mañana cuando entró en la sala 3B. No se apresuró. No dudó. Simplemente caminó como alguien que tenía todo el derecho de estar ahí, pero que también sabía que la mayoría pensaría lo contrario. Vestía un suéter, azul marino, pantalones caqui y zapatos de suela blanda que apenas hacían ruido. Sin placa, sin maletín, solo un delgado cuaderno negro sostenido con calma entre sus manos. Tomó asiento en la tercera fila, lo suficientemente cerca para ver el rostro del juez, pero lo bastante lejos para pasar desapercibida. Su nombre para ese día era Anna Davis, y nadie necesitaba saber más. La sala vibraba con la tensión matutina. Los abogados se inclinaban, susurrando a sus clientes. El zumbido del sistema de aire competía con el roce de los expedientes, y el taconeo de los zapatos sobre el pulido piso de baldosas. Entonces llegó la voz. Todos de pie. El juez Ernest Wilcox entró con la gravedad de un hombre que había gobernado esa sala más tiempo del que algunos oficiales afuera habían vivido. Toga impecable, mentón en alto, mirada aguda. Se sentó. La sala se calmó. El primer caso, un joven negro acusado de resistirse al arresto. Sus muñecas aún estaban rojas por las esposas. Su abogado, un defensor público que no parecía mayor, de 30 años, se levantó para argumentar sobre el uso excesivo de la fuerza. Wilcox lo interrumpió con un gesto. Guardemos los discursos para quien los pague, abogado. Los hechos son claros. Él corrió. Él forcejeó. Sigamos adelante. Nadie se inmutó. Ni el jurado, ni el alguacil, ni la madre del joven, que apretaba un pañuelo como si fuera un salvavidas, excepto una mujer. Silenciosamente escribió algo en su cuaderno. El juez notó primero un destello de molestia, luego irritación. Él entrecerró los ojos hacia ella. ¿Tú, ahí? Sí, tú. Con el suéter azul, todas las miradas se volvieron. Incluso el acusado levantó la vista. Amara alzó los ojos con firmeza. Cortesía. Sí, su señoría. ¿Con quién está usted aquí, consejo mediático? Solo estoy observando, señor. Su voz era calma, baja, clara como el cristal. Pero eso solo hizo que él se crispase aún más. Bueno, esto no es un aula de conferencias, y no necesito activistas tomando notas y mirando como si esto fuera un juicio protesta. Unos murmullos recorrieron la parte trasera. Si quiere hacer de activista, añadió. Hay un parque al otro lado de la calle. Esto es un tribunal de justicia, Amara no pestañeó. Cerró su cuaderno con precisión silenciosa. Se puso de pie sin decir palabra y asintió una vez. Entendido. Se giró y caminó hacia la salida. Sin prisa, sin vergüenza, pero todos los ojos la siguieron. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. El silencio que dejó atrás habló más fuerte que cualquier estallido. Una mujer de mediana edad, cerca del fondo, con blusa blanca de flores y cabello plateado, negó levemente con la cabeza, labios apretados. El alguacil bajó la mirada, evitando la de Wilcox. Incluso el joven en juicio miró la puerta mucho después de que se cerrara, como si algo importante acabara de irse y no regresara. Wilcox golpeó su mazo. Sigamos. Pero durante el resto de esa mañana, no dejó de lanzar miradas a la tercera fila, al espacio donde ella había estado. Y para un hombre acostumbrado al control, era la primera vez en años que algo le parecía fuera de lugar. No era la primera vez que le decían que abandonara una sala a la que tenía todo el derecho de pertenecer. Pero esta vez, dejó que la echaran.
Porque esta vez, la sala no era el objetivo. El sistema sí lo era. A 2 cuadras del juzgado, en una pequeña oficina del segundo piso que antes fue un servicio de impuestos, Amara Cole se sentaba detrás de un escritorio de madera polvoriento, sin placa con nombre. Las persianas estaban agrietadas. El aire olía ligeramente a papel viejo y a limpiador de limón. Pero nada de eso importaba. Ella prefería que fuera así, simple, silencioso, olvidable. Sobre el archivador detrás de ella, había una placa metálica con el sello federal, Oficina del Inspector General. Trung Tandak Bufabi. Pero nadie en esa sala la había visto. Y ella tenía la intención de que siguiera siendo así. Amara no estaba allí por títulos, estaba allí para observar. Y lo que vio esa mañana le dijo todo lo que necesitaba saber. Se quedó quieta, repitiendo el momento en su mente. La voz de Wilcox, su tono, su suposición de que su silencio significaba insignificancia. No era rabia lo que sentía. No más. Eso se había apagado hace años. Lo que quedaba ahora era propósito. Frío, preciso, inquebrantable. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada de manila. En la pestaña, escrita con marcador negro, decía: H.A. Turner, 14, fallecido. Su foto aún estaba sujetada al frente, ojos grandes, mandíbula suave. Un chico abatido durante una persecución policial, tras ser acusado de robar un sándwich y una botella de jugo en una tienda de la esquina. Los testigos dijeron que estaba desarmado. La cámara corporal del oficial misteriosamente falló. Soquieto, fiscal nunca presentó cargos. El juez desestimó la moción por muerte injusta alegando falta de fundamentos suficientes. El juez era Wilcox. Amara no conocía a A.J. Turner, pero había conocido a demasiados como él. Chicos cuyos nombres viven más tiempo en hashtags que en la vida real. Este caso fue la razón por la que dijo que sí cuando el fiscal general llamó. Eso y lo que ocurrió la última vez que dijo que no. Hace 3 años, descubrió una red de pruebas falsas en la oficina de un fiscal del Medio Oeste. 4 condenas anuladas. 3 oficiales acusados. La victoria fue noticia. Al igual que las amenazas de muerte. Le encontraron las llantas del coche pinchadas en su entrada. Una X roja pintada en la puerta de su apartamento. Nunca atraparon a los responsables. Después de eso, Amara dejó de presentarse en las salas de juicio con tacones y traje. Dejó de anunciar quién era. Y aprendió que el poder no está en hablar más fuerte. Está en ser la última en pie cuando todos los demás creen que ya no estás. Por eso salió de la sala 3B con la cabeza en alto y su cuaderno cerrado. Por eso no corrigió al juez cuando la llamó activista. Y por eso estaba allí ahora revisando cada fallo que Wilcox había dictado en los últimos 7 años. Ya había señalado 12 casos en los que a acusados negros se les impuso la máxima condena, a pesar de circunstancias atenuantes. 9 en los que pruebas clave fueron desestimadas sin ser escuchadas. 5 en los que oficiales acusados de uso excesivo de la fuerza fueron exonerados en menos de 2 horas. Era un patrón y era personal. Sus ojos volvieron a la ventana donde el sol ahora derramaba líneas torcidas sobre el suelo. Todavía podía escuchar la puerta de la sala cerrarse detrás de ella, no como un fracaso, sino como un comienzo. El trabajo real había comenzado, y esta vez no volvería sola. La parte más difícil no era encontrar la corrupción, era encontrar a alguien dispuesto a admitir que estaba ahí. El mensaje llegó por la línea segura un miércoles por la tarde. Una frase, sin nombre. Encuéntrame detrás de la sala de archivos. Después del horario, dejaré la puerta abierta. Fue escrito como un susurro. De esos que solo provienen de alguien que ya se ha mirado por encima del hombro 2 veces. Amara esperó hasta las 7:15 p.m. El juzgado estaba casi vacío. El eco de sus pasos se perdía entre techos altos y baldosas en 1907. Forma de oveja. Se deslizó por el pasillo trasero, pasando retratos de jueces retirados y vitrinas con libros de leyes obsoletos. La sala de archivos estaba oscura. Una puerta al fondo se entreabrió 1 centímetro. Dentro estaba una mujer con un cardigan gris descolorido, el cabello recogido apretado, ojos que se movían nerviosos como un gorrión atrapado en una caja. Se llamaba Lana Price, auxiliar judicial con 17 años de servicio y memoria de acero.
No perdió tiempo. No sé quién eres realmente, susurró. Pero te he visto observar, y creo saber por qué estás aquí. Amara no respondió. Dejó que Lana hablara. Wilcox no dice a la gente qué escribir, no tiene que hacerlo. Pone los ojos en blanco cuando entra un abogado negro, murmura cosas, por lo bajo. Una vez desestimó una moción sin leerla. Dijo: no pierdo tiempo con lógica callejera. Lana tragó saliva. Yo mecanografié la orden, no dije nada. Necesitaba el trabajo, y todavía lo necesito. Le entregó a Amara una memoria USB sin palabras, sin justificaciones, solo una oferta silenciosa. Como cuando la gente pasa notas sin estar segura de si hablar en voz alta les costará el empleo o algo peor. Amara asintió con suavidad. Sin juicios, sin promesas, solo respeto. Al día siguiente, contactó un nombre enterrado en lo profundo de su lista. Martin Hayes, un ex fiscal. Ahora trabajaban en defensa privada. Habían estudiado juntos. Costas distintas, sueños distintos. Ella entró en justicia. Él eligió la comodidad. Contestó al segundo timbrazo. Amara, dijo, mitad sorprendido, mitad cauteloso. Ha pasado mucho tiempo. Necesito a alguien con quien hablar, dijo ella. Hubo una larga pausa. ¿Quieres que declare contra Wilcox? Quiero la verdad. La verdad cuesta, dijo en voz baja. Más de lo que estoy dispuesto a pagar. Ella esperó. ¿Crees que no quiero? Él añadió. Lo he visto destrozar familias como lápices rotos. Pero tengo mellizos. Colegio privado, hipoteca, clientes que no quieren titulares. Si quieres justicia, bien. Pero no me pidas que queme todo. Lo que he construido para probar un punto, Amara exhaló. No la sorprendió, pero dolió. Cuando terminó la llamada, se quedó sola en aquella oficina estrecha, escuchando el tráfico afuera, el lento murmullo de la vida que sigue, sin importar lo que se rompa dentro de ella. Giró la memoria USB entre sus dedos. La voz de Lana resonó en su mente. No dije nada. Todavía necesito el trabajo. Y pensó en toda la gente que había visto, sabido, escuchado. Pero se quedó en silencio. No porque no les importara, sino porque pensaban que no importaría. O peor, porque creían que nadie los apoyaría si hablaban. Ese era el poder del sistema que Wilcox había construido. No la fuerza bruta, sino el miedo silencioso. Un miedo que se extiende lento e invisible, como una grieta bajo el cristal. Pero también era ahí donde podía romperse. Amara no vino a juzgar a un hombre, vino a mostrarle a la gente que la podredumbre no era invencible, que el silencio no era la única forma de sobrevivir, que la verdad, una vez pronunciada, no solo expone lo roto, sino que desafía a otros a hablar también. Abrió su portátil, insertó la memoria y comenzó a leer. Esta vez no entró de incógnito. No más suéter azul. No más esconderse detrás de la multitud. A la mañana siguiente, cuando volvió a la sala 3B, Amara Cole entró por las puertas principales, con un traje gris carbón. El cabello recogido, tacones que hacían clic con ritmo, sereno y constante. Una placa dorada colgaba de su cuello. El nombre en ella, claro e inconfundible. Amara Cole, oficina del inspector general. Ya no intentaba pasar desapercibida. La gente lo notó. El alguacil se enderezó al pasar ella. Una joven auxiliar dejó caer el bolígrafo. Uno de los guardias de seguridad susurró a otro. «Esa es ella, ¿verdad? La de DC». Cuando Amara tomó asiento, misma fila, tercera desde el frente, la energía en la sala había cambiado. El juez aún no había entrado, pero el silencio pesaba más de lo habitual. 2 asientos detrás. Un auxiliar junior llamado Devon sostenía el teléfono bajo el banco y tecleaba en voz baja. Volvió. Esta vez con traje. La placa dice Amara Cole. Ese mensaje no fue enviado a la prensa. Fue enviado al administrador del tribunal. 30 segundos después, una notificación vibró en la oficina del juez. Cuando Wilcox entró, sus ojos recorrieron rápidamente la sala. Luego se detuvieron. Allí estaba ella, de nuevo. Mismo asiento, pero esta vez no era un misterio. Era un mensaje. Parpadeó una vez y siguió caminando.
la toga ondeando tras él como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Se sentó. El mazo golpeó la madera. La sala se puso en orden. Continuemos, dijo. Ya vamos retrasados. Pero su voz tuvo un leve quiebre, apenas perceptible para la mayoría. Amara sí lo notó. El primer caso era rutinario, una disputa civil entre arrendador y arrendatario. Pero Wilcox no dejaba de lanzar miradas a la galería, robando rápidas miradas a la mujer con la placa. Ella nunca devolvía la mirada. Solo tomaba notas. Calmadamente, precisa, inquebrantable. Señorita Cole, dijo durante una pausa sin mirarla. Si está aquí en alguna capacidad oficial, espero que se haya coordinado con el tribunal. Ella cerró su cuaderno y levantó la mirada, firme y medida. Solo estoy observando, su señoría. La sala contuvo la respiración. Wilcox esbozó una sonrisa delgada y tensa. Por supuesto, no tenemos nada que ocultar, dijo, mientras apretaba con fuerza el borde del estrado. Avanzó rápido, por el resto de la lista de casos, más abrupto que de costumbre. En un momento, cortó a un abogado defensor a mitad de frase y desestimó la moción sin comentario alguno. El abogado, confundido, miró hacia Amara, como si el aire hubiera cambiado, y él no hubiera sido informado. En la parte trasera, alguien anotaba con más urgencia. El rumor se extendió silenciosamente desde la mesa de los auxiliares hasta el pasillo y la red legal de la ciudad. Está aquí por él. Esa mujer no solo está observándolo a él. Al mediodía, Wilcox pidió un receso anticipado. Regresamos en 90 minutos para el almuerzo. Se levantó demasiado rápido. Casi derribó su vaso de agua. Lo atrapó, se recompuso, y salió con la barbilla en alto, pero la espalda demasiado recta, como un hombre que de repente sabe que lo están observando desde atrás. Amara se quedó sentada un momento después de que él se fue. No se movió. No habló. Luego, lentamente, se levantó, ajustó su placa y salió con la misma calma, el mismo ritmo, como si tuviera todo el tiempo del mundo, porque lo tenía. No lo estaba persiguiendo, estaba esperando, y él comenzaba a notarlo. La citación llegó, sin aviso. Justo después de la 1:30, en medio del segundo caso de la tarde de Wilcox, un oficial judicial se acercó al estrado y le entregó una nota doblada. La abrió, leyó 2 veces y aclaró la garganta. Receso. Regresaré en breve, sin explicación ni contacto visual. Se levantó, giró, y salió con una rigidez que no coincidía con su paso habitual. El pasillo afuera estaba silencioso, demasiado silencioso. No fue llevado a sus oficinas, sino por un pasillo trasero, pasando salas de conferencias y salas de deposiciones, hasta una sala de reuniones interior que no se usaba desde hacía meses. Paredes neutras, sin ventanas, solo una mesa rectangular, 6 sillas y una mujer ya sentada. Ella no se levantó, no sonrió. Llevaba el mismo traje que esa mañana, pero la placa que colgaba de su cuello ahora estaba sobre la mesa frente a ella. Sello dorado federal, del departamento, oficina del inspector general, inspectora senior Amara Cole. Wilcox dudó en la puerta solo un segundo. Luego entró y la cerró tras de sí. Señorita Cole, juez Wilcox. Su voz no era fría. Era firme, controlada, del tipo de voz que ya había decidido qué se diría y qué no. No fui informado de ninguna investigación. Comenzó a sentarse frente a ella. Eso es intencional, respondió ella. Levantó una ceja, el más leve intento de desafío. Podría haberse presentado simplemente en la corte. Amara lo miró con calma. Lo hice. Usted me dijo que abandonara su sala, y ahora, desliz o una carpeta de manila sobre la mesa. Estoy aquí para revisar cómo la ha dirigido. La abrió. Dentro había transcripciones, fallos señalados, notas anotadas, y 3 declaraciones juradas, firmadas, una de una exauxiliar judicial, otra de un defensor público, y una que al ver el nombre detuvo la mirada, de un fiscal retirado. Ha estado construyendo esto, murmuró. Amara no respondió. Dejó que el peso de las pruebas hablara, por sí mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo final?, preguntó él. ¿Quiere que me disculpe? ¿Que renuncie? ¿Qué es esto? Esto, dijo ella en voz baja. Es responsabilidad.
Él se recostó, brazos cruzados. No tiene idea de la presión que soportamos. El atraso, el ruido mediático, el público queriendo justicia en titulares, no en la ley. Usted se sienta tras un escritorio y juzga lo que hacemos en tiempo real. Tiene razón, dijo ella, interrumpiéndolo suavemente. No conozco sus presiones, pero sé esto. Ella alcanzó el control remoto y encendió un pequeño monitor montado en la pared lateral. Imágenes en video. Silenciosa sala 3B, hace 2 años. Un adolescente negro en juicio, nervioso, hablando en voz baja. Wilcox inclinado hacia adelante, voz elevada, mano golpeando con fuerza. No había sonido, pero no hacía falta. El lenguaje corporal lo decía todo. Lo llamaste basura callejera bajo juramento. Él miraba la pantalla. Destruiste su testimonio. No por los hechos, sino por cómo se veía, cómo hablaba, y quién asumiste que era. El silencio colgaba entre ellos. Amara lo dominaba. Todos tenemos prejuicios, continuó. Pero cuando te sientas donde te sientas, no son solo pensamientos, son consecuencias. Wilcox no dijo nada. Esto no es una cacería de brujas. No estoy aquí para humillarte. Estoy aquí porque has olvidado a quién pertenece ese estrado. Ella se inclinó ligeramente, sin ira, solo claridad. Pertenece al pueblo. A todo el pueblo. Él desvió la mirada. Ojos fijos en la carpeta cerrada, manos quietas, labios apretados. Por primera vez, no tenía un fallo listo. No hubo objeción, ni golpe de mazo, ni alguacil que lo respaldara. Solo la verdad. Y una mujer a la que había ordenado salir de su sala, ahora sentada frente a él, sosteniendo su futuro en sus manos. No cerró la puerta con fuerza al salir. Eso habría mostrado demasiado. Cuando el juez Wilcox salió de la sala de reuniones, sus pasos eran firmes, hombros erguidos, postura de quien se niega a parecer afectado. Pero algo en sus ojos había cambiado. El pasillo se sentía más frío. El silencio más tenso. No volvió al estrado. No de inmediato. En cambio, pasó junto a sus oficinas. Bajó por el pasillo hasta una pequeña oficina con el letrero Enlace Judicial. Cerró la puerta suavemente. Luego se sentó al borde del escritorio, como si no confiara del todo en la silla para sostenerlo. Y entonces sacó su teléfono. No quedaban muchos números a los que llamara directamente, pero ese, el senador Raymond Trask, legislador veterano, aliado de larga data, ocasional receptor del whisky navideño de Wilcox, siempre respondía en la primera llamada. Esta vez, sonó 4 veces antes de que una voz contestara. Ray, dijo Wilcox en voz baja. Tenemos un problema. Hubo una pausa. La voz del senador fue corta y cautelosa. He oído eso. La inspectora Cole está aquí con archivos, declaraciones juradas, video. Esto no es solo una reprimenda interna. Está construyendo un caso. Otra pausa. No está construyendo nada, Ernest. Ya lo construyó. Y por lo que escucho, no vino a pedir favores. Wilcox se inclinó hacia adelante. Entonces lo combatimos. Lo adelantamos. Puedo llamar a algunos contactos de prensa, lanzar la idea. Esto es políticamente motivado. Decir que apunta a jueces conservadores, que sobrepasa sus límites. Trask tiene razón. Ernest. Vamos, Ray. Los dos sabemos cómo funcionan estas cosas. Un par de titulares fuertes, quizá un memo filtrado. Ernest. Paran por la línea quedó en silencio un momento. Luego el senador habló de nuevo, ahora más suave. Ella no es una activista ni una bloguera. Fue seleccionada personalmente. Nombramiento. Presidencial. ¿Crees que voy a interceder contra alguien respaldado públicamente por la Casa Blanca? ¿Crees que sacrificaría mi puesto por ti? La mandíbula de Wilcox se apretó. ¿Entonces es eso? ¿Me vas a dejar tirado? No. Tras dijo. Te digo que cierres las ventanas antes de que la casa se incendie. Toma la jubilación anticipada. Escribe tus memorias. Deja que esto pase. Y déjala pintarme como el villano. Tú ya lo hiciste. La línea se cortó. Wilcox miró el teléfono como si le hubiera traicionado. Durante un largo momento simplemente se quedó allí sentado. La habitación estaba en silencio. El viejo reloj en la pared hacía tic-tac demasiado fuerte. Recordó los primeros días,
Los elogios, las invitaciones a hablar, la mirada de gratitud en las familias de víctimas cuando dictaba sentencias severas. Creyó durante años que la firmeza era justicia, que el tono significaba autoridad, que el instinto era verdad. Y ahora, esos mismos instintos se imprimían como evidencia. Llamó a 2 personas más. Un enlace judicial de larga data. Un amigo en el Colegio de Abogados Estatal. Ambos contestaron. Ambos dieron condolencias corteses. Ninguno ofreció ayuda. No lo estaban abandonando. Lo estaban dejando atrás en silencio. Cuando finalmente regresó a sus oficinas, el café en su escritorio estaba frío. Un auxiliar le pasó una carpeta y evitó su mirada. Wilcox se sentó, abrió la carpeta, intentó leer el siguiente caso, pero las palabras no se mantenían quietas, porque ahora, por primera vez, no estaba seguro de quién lo observaba. Qué susurro en el pasillo era sobre él. Qué mirada no era solo respeto, sino reconocimiento. El estrado no se había movido, pero el suelo bajo él sí. Hay casos que nunca llegan a las noticias. Sin titulares, sin hashtags. Solo un número de expediente en una carpeta amarillenta, y un chico cuyo nombre se desvanece más rápido que la tinta en la página. Jaylen Whitmore, 14 años. Lo encontraron dentro de un coche estacionado detrás de una tienda de conveniencia. Sin arma, sin cargos por robo de objetos de valor, solo algunos bocadillos medio comidos. El dependiente de la tienda lo desestimó. Dijo que parecía asustado, no peligroso. Pero el arresto igual ocurrió. Los cargos se mantuvieron, y la sala siguió funcionando como siempre. Wilcox le dio 6 meses en un centro de detención juvenil. No preguntó por qué Jaylen robaba comida. No preguntó cómo se ve el hambre en el rostro de un niño. Solo leyó el expediente, negó con la cabeza una vez, y lo llamó un repetidor en formación. Amara recordó haber escrito esas palabras. Había leído muchas transcripciones, judiciales, demasiadas, pero esa frase se quedó con ella. No era lo más duro que había visto en papel, ni cerca, pero era la clase de frase que le decía exactamente cuánto valía el futuro de un niño en esa sala. Esa mañana, ese expediente estaba abierto sobre la larga mesa de madera frente a Wilcox. Amara estaba al extremo opuesto, tranquila y serena, mientras 2 jueces senior del Comité Estatal de Supervisión escuchaban. No había cámaras de televisión, todavía no, pero sí grabadoras sobre la mesa y suficientes ojos en la sala para saber que esto no era solo una revisión. Era un ajuste de cuentas. Su señoría, comenzó Amara con voz firme. Esto es una solicitud de reconsideración de caso de emergencia, bajo supervisión federal. No alzó la voz. No hizo falta. Tenía las palabras y el peso de lo que significaban. Detalló las lagunas, el contexto perdido, los antecedentes descuidados, las suposiciones silenciosas. No necesitó dramatizar nada. Los hechos ya lo hacían por sí mismos. Wilcox escuchó en silencio, con los dedos entrelazados con fuerza, apretando tanto que se le pusieron blancas las articulaciones. Cuando ella puso sobre la mesa la transcripción original de la sentencia, y la abrió en el párrafo que contenía esas 5 palabras, un repetidor en formación, él las miró como si fueran la letra de otro. Pero no lo eran, y lo sabía. Este chico, Amara, había tenido hambre en silencio. Ese era su delito, y lo tratamos como si ya estuviera perdido. La sala permaneció en silencio largo rato. Luego ella extendió una petición limpia, ya firmada por el defensor público, el abogado estatal asignado y la Oficina de Justicia Juvenil. Solo faltaba una firma. Deslizó el bolígrafo sobre la mesa. Wilcox la miró fijamente. El hombre más poderoso en esa sala durante 2 décadas, dudando si podía confiar en su propia mano para que no temblara. Y entonces firmó. Sin discurso. Sin defensa. Solo tinta sobre papel y el peso de lo que eso significaba. Afueras del juzgado esa tarde, el cielo estaba nublado, pero la acera parecía más luminosa de alguna manera. Sin pancartas de protesta, sin gritos. Solo unas pocas personas juntas en silencio. Una maestra de la antigua escuela de Jaylen, una vecina que le daba barras de granola a escondidas, una madre sosteniendo la mano de su hija. Un reportero local se acercó a una mujer mayor envuelta en una bufanda azul descolorida. Señora, ¿qué significa este momento para usted?
Ella no respondió de inmediato. Miró hacia el edificio, hacia las ventanas donde las cosas finalmente parecían cambiar. Luego miró al reportero. No solo le dieron justicia a ese niño, dijo en voz baja. Nos dieron a todos una razón para volver a creer. Arriba, Amara estaba detrás de la ventana. No saludó, no sonrió. Pero sus hombros bajaron apenas, como alguien que finalmente deja ir algo que había cargado demasiado tiempo. No comenzó con una conferencia de prensa. Comenzó con un teléfono temblando en la mano de alguien, una grabación corta, granulada, tomada desde la galería de la sala 3B. Solo 2 voces, unas pocas líneas de diálogo, y el momento en que Amara se levantó, cerró su cuaderno y salió sin decir palabra. Se subió a una pequeña página local de noticias. Sin titular, solo un pie de foto, ella nunca levantó la voz. Al mediodía del día siguiente, el video se había compartido más de 100.000 veces. Al anochecer, estaba en todas las principales plataformas. La gente no solo lo veía 2 veces, y luego otra vez más. Se detenían en su quietud. Retrocedían para escuchar el tono del juez. Comentaban sobre cómo se conducía, no con indignación, sino con algo más profundo, como dignidad pulida por años de silencio. Luego llegaron los hashtags, la justicia tiene rostro. Ella se mantuvo en silencio en una sala de justicia libre. Y entonces llegaron las historias, no de expertos, ni de políticos, sino de gente común, gente invisible que había estado en tribunales, en aulas, en salas de espera, escuchando con palabras, miradas o protocolos que no pertenecían allí. Un ex niño en cuidado de crianza escribió: tenía 11 años cuando un juez se rió mientras yo lloraba. Verla mantenerse firme hizo que algo en mí se erguiera. Una enfermera retirada publicó: me han ignorado en tribunales solo por llevar uniforme médico. Pero esa mujer, recordó, no necesitamos levantar la voz para ser escuchados. Y entonces, un comentario bajo un clip con 2 millones de vistas fue fijado en la cima. Ella no gritó. Se mantuvo firme. Y fue más fuerte que cualquier protesta que haya visto. El nombre bajo el comentario: Marcus Loy, exonerado el año pasado tras cumplir 12 años por un crimen que no cometió bajo una sentencia dictada originalmente por el juez Wilcox. Sus palabras viajaron como el viento bajo una puerta cerrada. Llegaron a podcasts, programas matutinos, editoriales, pero nadie las convirtió en titular porque no lo necesitaban. Ya se había convertido en otra cosa. No un escándalo, ni una caída, sino un cambio. Silencioso, medido, irreversible. La gente no solo habló de Amara Cole. La recordaron. Y más que eso, comenzaron a mirar de forma diferente las salas donde solían sentarse. Silenciosamente. Tribunales. Reuniones de juntas escolares. Incluso salas de espera en edificios gubernamentales. Empezaron a hacer preguntas, no en voz alta, pero sí claras, porque a veces el cambio no comienza con un rugido. Comienza cuando una persona se pone de pie y permanece de pie mucho después de haber dejado la sala. Él llevaba la misma toga, los mismos zapatos pulidos, la misma postura rígida. Pero, cuando Wilcox entró aquella mañana a la audiencia a puerta cerrada, algo era diferente. No hubo anuncio, no hubo mazo. Nadie se levantó cuando entró. La larga mesa de madera se extendía ante él, rodeada de rostros que una vez llamó colegas, unos cuantos jueces, un funcionario estatal de ética, un representante de la oficina del fiscal general, y al extremo opuesto, Amara Cole. Ella no parecía triunfante. Ni siquiera lo miró de inmediato, solo continuó escribiendo algo en su carpeta, como si él fuera otro nombre más. Otro expediente a revisar. Wilcox tomó asiento. La silla chirrió más de lo esperado. Aclaró su garganta como preparando un discurso, un instinto formado en décadas. Pero la mujer sentada a su derecha levantó la mano. Se le ha pedido que solo escuche, juez Wilcox. Esto no es un procedimiento de defensa. La palabra juez cayó incómoda, ya no encajaba. Lo que siguió no fue un juicio. No fue hostil, fue más frío que eso. Leyeron conclusiones, enumeraron fechas, hicieron referencia a testimonios, videos y tonos. Pero lo más poderoso en la sala fue el silencio. No hubo indignación, ni gritos,
solo pruebas apiladas como ladrillos a su alrededor. Demasiados para saltar por encima, demasiado tarde para deshacer. Y Wilcox se quedó inmóvil. Un hombre que una vez dominó salas con una sola mirada, ahora no podía sostener la mirada de nadie. En un momento, alguien le ofreció la oportunidad de presentar una declaración por escrito. Asintió, pero no dijo nada. Y ese fue el cambio. No cuando perdió su título, sino cuando perdió sus palabras. Más tarde esa tarde, un aviso de una página fue colocado fuera de la oficina del secretario del juzgado. Con efecto inmediato, el Illinois 107 juez Ernest Wilcox ha decidido retirarse del estrado. Sin más comentarios. No hacía falta. Para entonces, la mayoría ya había visto lo que necesitaba ver. El hombre que alguna vez desestimó voces con un mazo, ahora salía del edificio sin hacer ruido. Afuera, un pequeño grupo de empleados judiciales permanecía en silencio cerca de las escaleras. Algunos asentían, otros no decían nada. Pero la mayoría solo observaba, no con celebración, sino con algo más cercano al alivio. Wilcox no levantó la vista al pasar junto a ellos. No saludó. No habló. Su toga doblada bajo un brazo, su maletín arrastrándose ligeramente detrás. Desapareció por la acera como una sombra que se aleja de su forma. Arriba, Amara estaba sola en el pasillo, frente a los antiguos retratos de jueces retirados. Miró cada marco por un momento. Sus ojos recorrieron los nombres, y luego se detuvo en uno que aún no había sido removido. El de Wilcox. La foto aún fresca. Él era más joven en ella, con la barbilla en alto, ojos llenos de control. Ella no tocó el marco. No era necesario. Un auxiliar junior se le acercó, dudando antes de hablar. Señorita Cole, está hecho. Amara asintió una vez, y finalmente levantó la mirada hacia la pared, no con orgullo, sino con algo más profundo. Comprensión. Quietud. El poder no es ruidoso, dijo suavemente. El poder real escucha. Y con eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, silenciosa, firme, dejando atrás solo silencio. Y el peso de algo, que finalmente había cambiado. Las escaleras del juzgado nunca habían parecido tan silenciosas. No había camionetas de prensa, ni pancartas, solo luz solar inclinada sobre el concreto, atrapando el polvo en el aire como motas de oro. Amara salió lentamente, sus tacones marcando un ritmo suave contra la piedra. No tenía prisa. El peso de lo que acababa de suceder aún colgaba sobre sus hombros, no pesado, pero lleno. Se detuvo en el último peldaño, exhaló, cerró los ojos por un instante. Y cuando los abrió, los vio. No una multitud, solo un pequeño grupo de personas reunidas al pie de las escaleras. Algunos rostros conocidos, algunos que había visto en audiencias, otros que simplemente habían venido a ver si el cambio podía tener un nombre que reconocieran. Y entre ellos, una niña pequeña, quizás de 6 o 7 años, agarrando una caja de jugo en una mano y los dedos de su madre en la otra. Ella miraba, no con miedo, ni tímida, solo observando. Amara cruzó su mirada y sonrió una curva silenciosa de sus labios, no del tipo para fotografías. Y entonces la niña se inclinó hacia su madre y susurró, aunque su voz aún se oía. «Mamá, ahora ella es la jueza». Su madre no se mostró sorprendida por la pregunta. Parecía orgullosa y quizás un poco emocionada. Se inclinó, apartó los rizos de la niña detrás de su oreja y dijo, «No, cariño, ella es la que hace que los jueces piensen 2 veces, Amara». Lo escuchó, y por un momento casi dejó de caminar. No por las palabras, sino por la verdad en ellas. Ella no respondió, no corrigió, no explicó. Simplemente siguió bajando los escalones, pasando entre la gente, atravesando la luz. Y al pasar, por ese borde del edificio, el sol la iluminó justo en el momento perfecto, proyectando un suave halo sobre sus hombros, como si hasta el cielo hubiera decidido tomar nota. Nadie aplaudió. Nadie gritó su nombre. Pero todas las cabezas se volvieron y cada corazón se detuvo, aunque solo un poco. Porque a veces la justicia no llega con aplausos. Llega con ese tipo de
Silencio que se siente como la verdad asentándose en su lugar. Y una niña, años después, recordará el día en que vio a una mujer salir de un juzgado, no con victoria, sino con gracia. A veces, la voz más fuerte en la sala es la que nunca tuvo que levantar el tono. Esta historia no trataba de venganza ni de ruido, trataba de fuerza silenciosa, de mantenerse firme cuando el mundo espera que te sientes. Trataba de justicia, sí, pero más que eso, trataba de dignidad y de cómo solo eso puede mover montañas. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, por favor, tómate un segundo para darle like a este video, compartirlo con alguien que aún cree en hacer lo correcto, y suscribirte a Galería Umbría. Para más historias poderosas que no solo entretienen, sino que permanecen contigo, tu apoyo no es solo un número. Es la razón por la que seguimos contando historias que importan. Y con cada clic, cada comentario, cada compartida, nos ayudas a iluminar voces que merecen ser escuchadas. De parte de todos nosotros aquí, en Galería Umbría, gracias por escuchar, por creer y por ser parte de algo más grande que solo un video.